Hola nuevamente, familia, buenos días. El Señor les bendiga. Muchas gracias por estar aquí en esta su casa, Calvary Chapel Jardín. Vamos a comenzar con la palabra del día de hoy, pero vamos a recordar cómo hemos ido avanzando a lo largo de Lucas. Recordemos que en el capítulo 1 vimos la llegada de Juan el Bautista, que iba a allanar los caminos para que llegara nuestro Señor Jesucristo. Esa era la promesa, y Lucas comenzó a hablar desde que Dios comenzó a hablar. Se quedó en Malaquías, 400 años tuvo de silencio al pueblo de Israel, y posteriormente comenzó a hablar nuevamente, y ahí es donde comenzó a hablar Lucas acerca de la llegada primeramente de Juan el Bautista a través de una mujer estéril y con años ya avanzados, igual que Zacarías, para que vieran el milagro de Dios en sus vidas, Zacarías y Elizabeth, y también el pueblo de Israel, porque él iba a ser el profeta prometido que tenía que llegar antes que nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente vimos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y vimos la vida de María, la vida de Elizabeth, en mujeres piadosas, ¿lo recuerdan? Y posteriormente vimos también la vida de José, como era un hombre entregado al Señor y obediente a la palabra de Dios. Era un hombre ejemplar para todos nosotros, los hombres de hoy en día, ¿verdad? Cabeza del hogar, igual que Zacarías, sacerdote de su hogar, igual que Zacarías. Entonces, vamos viendo ahorita también lo que es el bautismo. Aprendimos del bautismo. ¿Por qué nos debemos de bautizar? ¿Cómo nos debemos de bautizar? Y habíamos dicho que el bautismo en sí era una representación simbólica de lo que ya había pasado espiritualmente en tu vida. Era la muerte a ese viejo hombre y la resurrección a un nuevo hombre a través de la palabra de Dios, que es el agua, ¿no? Y estábamos viendo esto, y ahora vamos a ver nuevamente el bautismo, pero ahora el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a aprender ahora, más que aplicación a nuestras vidas, vamos a aprender un poco de doctrina acerca de la Trinidad y todo lo que debemos de aprender correctamente. Pero antes vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este día y siempre. Que me ayudes en lo personal, Señor, a que tú seas, Señor, el que hable a los corazones de tu iglesia, Señor. El que exhorte, el que edifique, el que anime, el que console, Señor, el que confronte. Tu palabra, Señor, sabemos que es viva y eficaz, Señor, y yo no quiero estorbar a eso, Señor. Por eso pongo en este momento en tus manos mi vida y mi boca, Señor, para que tu pueblo sea el que escuche tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver vamos a leer primero Lucas 3:21, por favor. Abran sus Biblias en Lucas y vamos a leer nada más ese versículo, es en el que nos quedamos la semana pasada. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, dice aquí la palabra de Dios que Jesús vino a Juan y fue a que se fuera bautizado Jesucristo por Juan, y a Juan le sorprendió eso que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan conocía quién era Jesús. Juan sabía, y lo habíamos oído anteriormente, dice que
que él bautizaba en arrepentimiento y en agua, pero que venía uno después de él, que era antes que él, que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y eso lo aprendimos la semana pasada. Entonces llega nuestro Señor Jesucristo y le dice: bautízame. Y Juan se opone. ¿Por qué se opone Juan? Porque él quería ser bautizado por Cristo y no al revés, ¿verdad? Pero hay una cosa que Juan no sabía y que nuestro Señor Jesucristo le dice más adelante. Dice: porque nos conviene que así sea, ¿sí? Entonces, ¿por qué convenía que así sea? Dos cosas que nuestro Señor Jesucristo quería enseñarnos a todos nosotros. Primero, el mandato de ser bautizados, ¿sí? En la vida y en la piedad. Ese es el primer mandato que tenemos cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Jesucristo, siendo Dios, se sometió y cumplió con toda la ley. Y nos mostró que en la vida y en la piedad tenemos que tener obediencia. Y él humildemente se presenta ante Juan el Bautista y dice: bautízame. Quiero obedecer en todo y quiero poner el ejemplo en todo. Y es la verdad, nuestro Señor Jesucristo puso el ejemplo en todo. Claro, Jesús tenía superioridad sobre Juan. Y recuerden cómo nuestro Señor Jesucristo le dijo: si alguno quiere ser el mayor en el reino de los cielos, sea el más humilde. Y luego también dicen que digo, de cierto les digo que ningún otro hay más grande en el reino de los cielos que Juan, ¿verdad? Pero ¿por qué en este momento Jesucristo le dice: bautízame? Y Juan no se quiere bautizar porque Juan conocía su posición. Juan sabía que Cristo era el Mesías y Juan sabía que Cristo era Dios. Y aún así, él se sometió y obedeció todos los mandatos del Señor. Porque después nuestro Señor Jesucristo nos da la gran comisión donde dice: id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Cristo lo cumplió también. Esta parte del bautismo, todo cristiano tiene que cumplir con esa responsabilidad. Ahora, ¿depende tu salvación de si te bautizas o no? No depende tu salvación de si te bautizas o no. Porque la salvación viene por fe. Cuando tú tienes fe en el Evangelio y te bautizas, es porque estás externando nada más esa fe que tú tienes. Pero todo lo demás ya aconteció en tu corazón. Tu corazón ya fue cambiado de un corazón de piedra a uno de carne. Tu obediencia al Señor cada día va creciendo, cada día más. Y se nota el fruto del arrepentimiento. Entonces dices: estoy seguro que yo me quiero bautizar. Pero hay veces que no es posible. Les había dicho que alguien en la cama recibe al Señor, se arrepiente verdaderamente y a los 3 minutos muere. No lo vas a sacar de su cama, del hospital, para sumergirlo en agua. No. Pero por fe, él llegó a ser salvo hasta el último minuto, ¿verdad? Entonces, Cristo a través de esto nos está enseñando, primero, lo que es la obediencia de la vida y la piedad que tenemos que tener todo cristiano. Y segundo, es la humildad de nuestro Señor Jesucristo para decir: tú en esto tienes autoridad y yo me someto a ti en este momento como Cristo hombre y obedezco en todo lo que mi Padre me está diciendo que haga. Y así lo hizo. Vamos a ir a Juan y vamos a ver 3 del 26 al 31 para eso. Juan 3, del 26 al 31. Oh, perdón, antes de eso, Mateo 3, porque lo expliqué, pero no lo leímos en la palabra. Mateo 3 y vamos a leer 14 y 15, por favor. Mateo 3, 14 y 15. Vamos a leer. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó. Estas palabras es lo que estaba explicando, porque así conviene que cumplamos en toda justicia. Nuestro Señor Jesucristo cumplió en toda justicia, al igual que Juan. Entonces ahora sí vamos a ir a Juan 3, del 26 al 31. Esta parte es donde Juan el Bautista reconoce a nuestro Señor Jesucristo como superior a él y como el Mesías. Vamos a ir a Juan y vamos a leer Juan 3, del 26 al 31. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Escuchen bien cómo Juan, con autoridad, muestra que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es superior a él y que es necesario que él disminuya para que Cristo crezca, ¿verdad? Con mucha autoridad. Pero vamos a ver después a Juan cómo entra en duda también de todo lo que acaba de decir con autoridad, y vamos a aprender algo sobre eso también. Pero este pasaje es clave para establecer que Jesús es el Mesías, el ungido enviado, pero sobre todo como el unigénito de Dios. Dos testifican en el cielo, en el cielo, que es Dios Padre y Dios Hijo cuando se bautiza nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Lucas 3:22, por favor. Vamos a y leer. Descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Recuerden que la ley decía que sobre 2 o más testigos sea cierto el testimonio de uno. Esto es lo que estaba pasando, y había 2 testigos en el cielo en ese momento. Y esta también es clave para entender la Trinidad. Estaba Dios Padre hablando desde los cielos y diciendo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y estaba el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesucristo como señal de que Él era el Mesías. Porque recuerdan, vamos a ver un poco más en Juan 1:34, lo siguiente. Vamos a ir a Juan 1:34, por favor. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok, entonces están los 2 testigos en el cielo y están no nada más un testigo en la tierra. Recuerden que el bautismo era un acto público, y estaba Juan el Bautista y estaban otros más, y sin embargo, ya gracias, es que no estaba funcionando. Y sin embargo, ¿por qué posteriormente no se cree? Ay, esta cosa. Bueno, vamos a seguir sin eso porque me distraigo. Entonces, ¿por qué posteriormente no se cree que Él es el Hijo de Dios? Había muchísimas personas presenciando esto que dijo Juan. Yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, porque le dijeron a Juan el Bautista: en el que veas que desciende una paloma del cielo cuando se ha bautizado, este es el Hijo de Dios. Y Juan creyó completamente.
Juan dio testimonio de que Jesús era el Mesías, el Padre dio testimonio que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dio señal del cumplimiento, y aún así muchos no creyeron, y muchos de los que creyeron también dudaron. Hay veces que las diferentes circunstancias de la vida te harán dudar. El enemigo te hará dudar de la deidad de Jesucristo, de tu salvación, de tu fe. Pero recuerda que cuando más dudas tengas, más debes de preguntar a Dios en oración. Hay veces que lo único que necesitas hacer es ir a Dios en oración y Dios mismo te disipa las dudas. Una de las particularidades de Lucas en estos versículos es que dice que Jesús oró y fue bautizado. En pleno bautismo, antes de que descendiera y que se oyera la voz del cielo, se abrieron los cielos porque Jesús oró. Muchas frases trilladas dicen, hay poder en la oración, y muchos lo creemos, ¿verdad? Pero el poder está en orar al poderoso Dios, y es lo que debemos de hacer. ¿Tienes dudas de tu fe? Ora al Señor y pregúntale, Él te va a contestar, créeme, lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con muchos más. ¿Tienes dudas de lo que va a acontecer en tu vida? Pregúntale al Señor. El poderoso Dios te va a contestar desde los cielos. Y miren, recuerdan que les decía que Juan daba testimonio y autoridad, pero también dudó. Vamos a ir a Mateo 11 y vamos a leer del 2 al 14. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, o qué salisteis a ver, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero qué salisteis a ver, a un profeta. Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, es él, aquel Elías que había de venir. Aquí nuestro Señor Jesucristo está diciéndoles a todos, se está cumpliendo la profecía. Juan el Bautista es Elías que había de venir. Yo soy más que el profeta. Está diciendo, yo soy el Mesías, pero la gente no creyó. Es más, estaba diciendo todo esto porque Juan estaba dudando de lo que había dicho anteriormente, que él era el Mesías. Pero ¿qué cambió con Juan? Que Juan estaba en una circunstancia muy difícil. Juan estaba en una circunstancia muy difícil. Él estaba en la cárcel, estaba a punto de ser asesinado, estaba cambiando su circunstancia. Y Juan era un ser humano como tú y como yo, que estaba en una circunstancia en la que tu fe te hizo dudar. Se dudó de su fe. Y no te sientas mal por dudar de tu fe. Pero yo quiero decirles a los que estamos aquí presentes que tenemos la única fe verdadera. La única fe verdadera. Y ayer lo estábamos comentando en el grupo de jóvenes. Nosotros no somos budistas. Nosotros no somos musulmanes. Gracias a Dios.
Nosotros tenemos la única fe verdadera que salva por gracia. La única fe verdadera que tiene recompensa, esperar en ella. Y no es porque nos creamos más, no. Por la gracia y misericordia de Dios llegamos a conocer a Jesucristo, el único autor y consumador de esta fe que nosotros profesamos, el único que puede salvar tu vida, porque Él entregó su vida para que tú vivieras. Esa fe verdadera. ¿Y tú qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es recibir ese regalo, recibir ese sacrificio, estar consciente de esa preciosa sangre que se derramó en la cruz del Calvario y que a través de esa sangre Dios te perdonó, te cubrió de multitud de pecados y Él te perdonó y ahora no vas a ser condenado cuando mueras. La muerte es únicamente un paso más para recibir la esperanza en la que estás esperando. Esa fe se necesita ver clarificada o ya esa gracia ya recibida cuando tú mueras. Pero nosotros somos los únicos que tenemos esa esperanza. Gracias a Dios y a su misericordia tenemos una fe viva. Y puedes dudar de esa fe, pero créeme que Dios y nuestra fe es verdadera. Vamos ahora sí a pasar a un punto un poco más, no controversial, pero sí un poco más profundo de conocer, y es necesario aprender acerca de la Trinidad. Y es necesario aprender de esta doctrina, y vamos a ver la doctrina de la Trinidad, y quisiera explicar más a detalle lo poco que hemos aprendido o hemos comprendido de la divinidad de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué digo lo poco que hemos comprendido dentro del cristianismo? Porque la verdad es un misterio. Es un misterio todavía, aunque podamos comprender a través de esta imagen cómo opera la Trinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que también no comprendemos, pero vamos a diferenciar en lo que sí es la Trinidad y lo que no es. Y para eso primero voy a explicar lo que no es. En primer lugar, quiero decirle que muchas iglesias están mal enseñadas en la doctrina de la Trinidad, y por ello voy a explicar lo que acabo de decir. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Todos conocemos esta verdad. Pero Dios Padre no es Dios Hijo, y Dios Hijo no es Dios Padre, y Dios Espíritu Santo no es Hijo, como lo ven ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos tres son un solo Dios. Pero Padre no es Espíritu Santo, Hijo no es Espíritu Santo, pero sí, Padre es Dios, Espíritu Santo es Dios y Hijo es Dios. Se ve o se puede comprender a lo mejor fácilmente, pero muchos están enseñando una falsa enseñanza que se llama doctrina del modalismo. ¿Y qué es esto? Es decirle a Dios que Dios Padre es Dios Hijo también, pero que es representado en una forma presencial del Hijo. Y les voy a decir la verdad, yo caía en esa falsa doctrina, pero por ignorancia. Y muchos caemos en esa falsa doctrina del modalismo por ignorancia. Y no es así. O sea, Dios no es Dios Padre y después se convierte en Dios Hijo y después se convierte en Espíritu Santo. No. Dios es un solo Dios con tres centros de conciencia distintos. Si nosotros decimos que Dios es Padre y que también al mismo tiempo Dios es Hijo, estamos cayendo en la falsa doctrina que se llama modalismo. ¿Y cómo voy a enseñar esto y cómo vamos a comprender un poco? Vamos a ver si ya puedo moverle aquí. Ok. Vamos a ir a Deuteronomio 6 y de ahí mismo lo vamos a leer desde aquí. Dice: escucha, oh Jehová, el Eterno, que es nuestro Dios es. El Eterno es uno. Así debe de decir, en hebreo ahí está, ¿verdad? Los que saben hebreo
pues lo van a comprender fácilmente, porque yo no sé. Y luego vamos a interpretarlo como el hebreo, Shama Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Y la palabra clave que nos puede ayudar a comprender esta unidad es esa palabra Echad, que es uno solo como unidad compuesta. Es tres centros de conciencia distintos, pero un solo Dios, trino, unidad compuesta. Ellos tres son distintos, pero ninguno de ellos se contradice entre sí, porque son uno solo. Echad es una unidad compuesta, y la palabra clave que está aquí, que Elohim, que es en plural, por eso leí, es nuestros dioses, pero realmente es uno solo. Uno es. Bueno, yo sé que hay controversia acerca de esta interpretación que estoy dando, y para todo hay, ¿verdad? Todo refutan. Y bueno, lo pueden hacer a través de estudios de hebreo y traducciones, y te pueden hacer creer que eso, lo que yo estoy diciendo, no es verdad. Pero la misma palabra de Dios nos muestra la Trinidad, y nos las muestra desde el principio. Y vamos a ver cómo esto es cierto. Ahora, en lugar de estarles explicando las palabras etimológicas, vamos a leer la palabra de Dios, y vamos a ir a Génesis y vamos a leer 1 y 2. Génesis 1 y 2. Y dice la palabra de Dios así. Génesis 1 y 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas, perdón. Podemos ver aquí a Dios como Elohim. Mira, en la Biblia Kadosh así lo traducen. Ya está ahí, perdón, me regreso. Ok, ahí en la Biblia Kadosh dice: en el principio Elohim, y luego dice ahí Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. El principio Elohim es Aleph Tav, es el alfa y el omega. Elohim es plural. El alfa y el omega, ustedes muy bien saben, Aleph Tav es como las primeras palabras del abecedario, pero en hebreo. Aleph es como la A y Tav es como la Z, o en griego el alfa y el omega. Entonces podemos ver aquí en el principio, cuando nosotros oímos la palabra el principio, los que hemos estado ya un poco más investigando acerca de esa palabra, inmediatamente relacionamos en el principio a Jesús también. Y también relacionamos a Jesús con el alfa y el omega, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Creó los cielos y la tierra. Bueno, vamos a ver desde ahí. Ahora vamos a ver. Aleph Tav también se puede traducir como: en el principio yo soy, la palabra del alfabeto del principio al fin, ¿verdad? Y la palabra es logos. Y también podemos reconocer a Jesús como ¿quién? Como el verbo. ¿Y el verbo qué es? Logos. Y logos es la palabra. Ahí está Jesús, ahí está Padre, y está el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la tierra. Vamos a ver más. Como les digo, aquí ahorita vamos a ver doctrina más que aplicación. Vamos a leer Juan 1:3 y vamos a leer todos ahí, Juan 1:3, si gustan, no lo busques, y vamos a leer. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La verdad, los testigos de Jehová saben lo que hacen. Dice ahí: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Le cambian la palabra, que era Dios. Es verdad, es real. Yo tengo la Biblia también de los testigos de Jehová, y conozco los 15 versículos que han sido suprimidos de su Biblia, cada uno de ellos. Entonces ahí dice así, pero dice era Dios, el verbo, dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién estaba en el principio con Dios? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús, Cristo, el alfa y el omega, Aleph Tav. Entonces ahí estaba, y luego el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos con esto. Pero fueron hechas, dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Bueno, ahora vimos ahí, y tú puedes decir, bueno, ahí está en el Nuevo Testamento, y
me estás engañando. Bueno, vamos a ver más acerca de la Trinidad en el Antiguo Testamento y vamos a leer en Proverbios. Vayan a sus Biblias, vamos a Proverbios 8 del 22 al 32. Proverbios 8 del 22 al 32. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Ok, tú me vas a decir, oye, pero es que el contexto de ahí está hablando de la sabiduría. Ok, la sabiduría no es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es el verbo, y no siempre ha estado desde el principio. Dices, bueno, pero no me queda muy claro si verdaderamente Jesucristo ha estado desde el principio y está hablando este versículo de Jesucristo. Y yo les puedo decir, bueno, ok, está bien, ¿sigues dudando acerca de eso? Mira, dice aquí al final, dice, bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién es la vida eterna? Cristo. ¿Y quién es el principio? ¿Y quién es el alfa y el omega? Cristo. Es Cristo. Se trata de Cristo. Bueno, dices, puede que sí. ¿Quieres verlo con más claridad? Vamos a ir a Isaías, que creo que ahí Isaías, vamos a ir y quiero que vayan por favor a sus Biblias y los lean ustedes mismos. Isaías 48. Y vamos a leer Isaías 48 y vamos a leer el 12, del 12 al 16. Y ahí está la Trinidad completita. Para aquellos que dicen que la Trinidad fue inventada en el primer concilio de Constantinopla en los años 340 después de Cristo y que fue a raíz de una doctrina que los católicos y que esto y que el otro y que aquello. No, la Trinidad como nombre tal vez así que se le llegó a conocer, pero la Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿desde cuándo estaba? Desde el principio. Entonces vamos a ir Isaías 48 y vamos a leer todos del 12 al 16. Isaías 48. ¿Ya lo tienes, Edgar, para leerlo? Óyeme, Jacob, y tú, Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Ok, vamos a leer otra vez el 16, yo lo voy a leer. Dice, acordaos de mí, oíd esto. Desde el principio dice, no hablé en secreto. Desde el principio que dice Jesús, me revelé. Allí está revelado. Y dice, y luego dice, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, ¿desde cuándo?
se hizo esto. Desde la fundación del mundo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. ¿Quién está hablando ahí? Jesús, ¿verdad? ¿O David? ¿O Isaías? ¿A poco Isaías estaba desde el principio? ¿Verdad que no? ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo está hablando ahí y dice: yo estaba desde el principio, antes de que fuera todo hecho, y ahora me envió el Señor. ¿Quién Señor? Dios Padre y su Espíritu. Ahí está la Trinidad en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, tengamos la seguridad de lo que estamos creyendo, que Dios es Padre, y Dios es Hijo, y Dios es Espíritu Santo. Pero Dios Padre no es Dios Hijo, y Dios Hijo no es Dios Padre, pero es Dios. Y Dios Padre no es Hijo, pero es Dios. Y Dios Espíritu Santo no es Hijo ni es Padre, pero es Dios. Y no son tres, sino son una unidad compuesta por tres centros de conciencia distintos. Esta es la doctrina correcta de la Trinidad. Lo demás no es una doctrina correcta. Y como yo digo, muchos cristianos que estamos hoy en día profesando la verdad del Señor hemos caído en una mentira del modalismo. Como les digo, la doctrina del modalismo es decir, Dios es Padre, pero también al mismo tiempo se transforma y se convierte en Dios Hijo, y luego también al mismo tiempo se transforma y se convierte en Dios Espíritu Santo. Y no es así. Son tres centros de conciencia distintos. Espero que haya quedado clara esta doctrina, porque ahora vamos a aprender la doctrina que está ahí, que se llama hipostática. Se oyen así palabras redundantes, pero aquí está más explicado. Mira, la unión hipostática es únicamente en la unión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es de una naturaleza divina, que es Dios, y también una naturaleza humana al mismo tiempo. Es 100% Dios y 100% hombre. Cuando murió nuestro Señor Jesucristo, murió el 100% hombre, pero la divinidad de Cristo resucitó a través del poder del Espíritu Santo, que lo levantó de los muertos. Pero esta unión hipostática es parte también de la Trinidad. Ahora, lo que vamos a aprender de esto es la naturaleza humana del Señor. Y eso lo vamos a ver a través de de los últimos versículos de Lucas que vamos a leer. Vamos a ver Lucas del 23 al 38. Antes de leerlo, puedo decirles que Lucas, al igual que Mateo, establecieron su linaje. Mateo establece el linaje del lado de José como heredero del trono de David. Sin embargo, Lucas establece el linaje del lado de la madre de María, aunque nunca la menciona. Y vamos a explicar también esas dos cosas a través de estos dos versículos. Mira conmigo y vamos a leer primero Lucas 3 y vamos a leer del 23 al 38, el linaje de nuestro Señor Jesucristo en carne, siempre su naturaleza humana, su descendencia en naturaleza humana. Vamos a leerlo. Genealogía de Jesús. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá,
hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Salá, hijo de Cainán, hijo de Arsafat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahaelel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ok, primero vamos a confesar algo los cristianos. ¿Sí o no cuando vemos todas estas genealogías nos las brincamos rapidito y no le ponemos atención? ¿Sí o no? Yo soy el primero. Ok, pero ¿por qué lo pone el Señor aquí? O sea, es importante que nosotros nos enfoquemos en todo el consejo de Dios. Yo pude haber dicho, esto no tiene importancia, vamos al siguiente versículo. Pero entonces nos íbamos a perder de una parte muy importante que vamos a aprender ahorita. Miren, Lucas comienza de arriba hacia abajo y Mateo comienza de abajo hacia arriba. Entonces, ahora dices, pero no se mencionó el nombre de María aquí en Lucas y dices que esta es la descendencia por parte de María. ¿Cómo dices eso? Lucas no menciona ninguna mujer en ese linaje, al contrario que Mateo lo hizo. Vamos a ver Mateo y vamos a leer el linaje también. Mateo 1, del 2 al 16, por favor. Mateo 1, y vamos a leer linaje y vamos a poner atención en dos cosas importantes ahorita, del inicio y del fin. Mateo 1, del 2 al 16, vamos a leerlo en este momento. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, a Fares y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, y Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, y Manases a Amón, y a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ok, está bien, muchas gracias. Entonces, yo sé que ahorita nos hicimos un poquito bolas con tanto nombre, pero vamos a explicar un poquito más. Fíjense bien, Jesús mismo al comenzar su ministerio, dice Lucas, era como de 30 años y según se creía era de José, hijo de Elí. Y luego vamos a Mateo y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. O sea, ¿cómo puede ser al mismo tiempo
su papá que se llama Eli y al mismo tiempo que su papá se llame José. Lo que pasa es que, como les explico, se está explicando en Lucas la descendencia de parte de María y realmente no era papá de María Eli, perdón, no era papá de José Eli, sino era de María. Y ahorita vamos a explicar qué pasó ahí. Y aquí en Jacob sí engendró a José, marido de María. ¿Ok? Jacob engendró a José, no Jacob, el que ustedes conocen del Génesis, es otro Jacob, también es descendiente de Jacob, esta parte de ahí. Y es curioso también porque Jacob también, el descendiente en Génesis, también engendró a un hijo que se llama José, ¿verdad? Y aquí también engendró un hijo que se llama José, marido de María. La genealogía, para que lo recordemos, del linaje de Jesucristo por parte de José es la de Mateo. Por eso es que muchos a veces nos hacemos bolas. Decimos, pero a ver, ¿dónde está? Porque no dice que es hijo de María, o sea, su padre es Elí de María, sino dice padre de José, hijo de Elí. ¿Por qué? Vamos a ver esto. Dice, Elí se cree que fue el padre de María y era costumbre y ley hacer esto cuando alguien no tenía hijos varones. Entonces José, cuando se casó con María, pasó a ser hijo de Elí y las posesiones de la heredad de su hija tenían que pasar a la tribu perteneciente de José. En este caso es la misma tribu de Judá. ¿Sí me explico? Ahora vamos a ver que lo que estoy diciendo es por parte de la ley. Vamos a ir a Números y vamos a ir a Números 36, del 6 al 9. Números 36, del 6 al 9. Vamos a esperar a que busquen en sus Biblias. Les dije que ahora iba a ser más doctrina, ¿verdad? Entonces, si tienen algunas dudas sobre lo que yo estoy diciendo, al terminar esta prédica, con mucho gusto, yo puedo ayudarles a disipar todas sus dudas, aquellos que vienen comenzando en la fe. Entonces, vamos a leer esta parte. Números 36, del 6 al 9, por favor. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejat, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres, y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Ok, ven cómo esto es la explicación de por qué ese linaje de Mateo, de parte de José, su padre original, que se llama Jacob, y por qué en Lucas dice Elí, que es su padre también de José, pero es precisamente por esta ley que en Números establece que tiene que pasar la posesión si no tiene hijos varones. Entonces, yo sé que ahorita nos salimos un poquito de lo normal, pero así va a ser, porque vamos a tener que explicar todo el consejo de Dios. Como les decía, entendimos la Trinidad, entendimos la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, y pudimos establecer el linaje de nuestro Señor Jesucristo, que viene de la descendencia de David, de la tribu de Judá, por el lado de que según se creía era padre José. ¿Por qué dice según se creía? Porque realmente era de nuestro Señor Jesucristo, Padre, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y aprendimos también cómo Jesucristo era el heredero del trono de David, y por eso también se le conoce como hijo de David. Y como no hay duda que por los dos linajes es de la tribu de Judá, y por eso lo conocemos como el león de Judá, ¿verdad?
Entonces, si tienen algunas dudas, con mucho gusto, como les decía, al ratito ahorita que termine ya, vamos a dar por terminado ya casi. Estoy a tus órdenes. Y la aplicación para este momento ¿es válido tener dudas? Sí. Lo que no es válido es quedarte con ellas. Sí, investiga, indaga, tu fe es verdadera, investiga más. Ateos completamente se han convertido al cristianismo porque reconocieron y conocieron la verdad de lo que estamos hablando y profesando en este momento. Tienes dudas, por ejemplo, hay un libro, por ejemplo, de Liv Strauss que se llama El caso de Jesucristo, y también hay una película como ese ateo empezó a investigar diligentemente, como lo hizo Lucas, acerca de nuestro evangelio, acerca de la verdad que profesamos, y cómo ese ateo, ganador de un Pulitzer, se convirtió de ser un ateo horriblemente ateo, que estaba en contra de la palabra de Dios, y se convirtió al cristianismo porque encontró la verdad en Cristo, en su palabra, y porque la puso a prueba, la palabra de Dios. Es verdad, él la puso a prueba, la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Él creyó, porque dijo, esto es verdad, no me cabe la menor duda que esto es verdad. Entonces, no dudes de tu fe. Puedes tener dudas, sí, pero no te quedes con ellas. Estamos en una fe verdadera, y la verdadera fe que profesamos es que Dios siendo Dios, descendió del cielo y nos empezó a servir, y empezó a sanar enfermedades, y empezó a hacer milagros y señales. Pero lo más importante es que Él murió por ti y por mí, que Él murió para que nosotros podamos tener vida y no tengamos la justicia de Dios, que esa fue la que Dios Padre ejerció en la cruz del Calvario sobre Él nada más. Y ahora esa fe que profesamos es decir, yo sé que Cristo ha pagado por mis pecados, y ahora yo ya no soy culpable, ni tampoco soy justo, pero sí soy justificado por ese sacrificio. Y en eso vamos a reflexionar esta mañana y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra fue expuesta, Señor. Yo te pido que obres con ella conforme a tu voluntad, como dices, tú la envías conforme a como tú quieres, Señor. Y gracias, Señor, porque nos muestras tu misericordia, tu justicia y tu justificación a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos revelas y te revelas a ti mismo a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por tantas bendiciones, Señor, recibidas. Gracias por tu salvación, porque tú eres el Dios que salva. En el nombre de Cristo Jesús, amén.